Buenas, ¿cómo andan? Bueno, vamos a arrancar con la segunda parte de la teoría práctica de base de datos y PHP. Vimos en teoría qué es una base de datos, para qué se usan, por qué necesitamos guardar y almacenar información. Aprendieron a crear base de datos, tablas, aprendieron a hacer algunas consultas simples a esa base de datos, como inserción, eliminación de datos. Después, en la primera parte de la teoría práctica, o sea, el video anterior a este, vimos cómo desde PHP, o sea, si venimos acá, desde nuestra aplicación PHP, cómo nos conectamos a esa base de datos para hacer consultas y mostrarlas en nuestra página. Vimos que eso se puede hacer con PDO, de una forma fácil y segura. Aprendimos a hacer unas pequeñas consultas y la idea de hoy, ¿sí?, es usar todos estos conocimientos para armar una aplicación real. Vamos a armar una lista de tareas, ¿sí?, el famoso to-do list o checklist, almacenando esa información en una base de datos. Vamos a partir de todo lo que ya vienen viendo, ¿sí? Ya tienen que saber cómo se crea una base de datos, cómo se consulta, así que hoy entre todos vamos a ir armando una aplicación. ¿Qué tiene interesante este ejemplo que vamos a armar? Es que lo vamos a usar a lo largo de toda la cursada para ir volcando todo lo que aprendemos en teoría acá. Así que está bueno que una vez que yo suba este proyecto, porque voy a armar un repositorio Git, ustedes ya lo vayan bajando en su casa y vayan probando y jugando un poco con lo que hacemos en clases. Esa sería la idea. Bueno, una lista de tareas, una aplicación de lista de tareas es prácticamente esto, ¿no? Un pequeño formulario vamos a armar en donde el usuario puede ingresar sus tareas con alguna prioridad y las va agregando y se le va armando al costado una lista ordenada o una tabla, lo que sea, con todas esas tareas. Después va a haber algún botoncito para finalizarla, para eliminarla, ¿sí? Va a empezar muy sencilla, después a medida que avance la materia le vamos a ir agregando más cosas. Básicamente los requerimientos funcionales para esta etapa son las operaciones básicas que podemos hacer en una base de datos. Agregar una tarea, eliminar una tarea, ver todas las tareas y incluso marcar como completada una tarea, que no es lo mismo que eliminar. Eliminar es hacer un delete, ¿no?, en una base de datos, y para marcarla como completada lo que vamos a hacer es un update. La tarea va a quedar, pero le vamos a cambiar algún campo. Eso es lo que vamos a hacer hoy, de a poco. Lo más importante es entender cómo está formada esa tarea. ¿Por qué? Porque esto es lo que vamos a guardar en la base de datos, ¿sí? Si yo no sé qué datos necesito para almacenar esa tarea, no podría ni crear la tabla ni crear la base de datos, ¿sí? Así que es siempre importante entender que la tarea va a tener algunos campitos que son estos: título, descripción, una prioridad, que es un número del 1 al 5, donde el usuario la va a poder elegir desde un select, y un valor booleano para indicar si está finalizada o no. Entonces quizás cuando está finalizada en esta tabla la mostramos diferente. La ponemos gris, la tachamos, bueno, lo que sea. Ya un poquito lo vemos haciendo. Bien. Lo vamos a construir en 3 iteraciones, no vamos a hacer todo junto. Vamos a primero listar las tareas, después a crearlas y después a eliminarlas. Y así vamos a tratar de terminar en esta clase esta aplicación. Así que empecemos. Hasta ahora, lo único que sabíamos es crear una base de datos e interactuarla desde PHP usando PDO. Recuerden que yo ya tengo prendido Apache y MySQL. Necesito los dos. Apache, que es mi servidor web, y MySQL, que es mi base de datos. Así que yo podría entrar acá, localhost, phpMyAdmin, esperar un ratito y acá tener mis bases de datos. Bien. Vamos a ir con la primera iteración. Vamos a hacer en esta primera iteración, primero crear la base de datos. Siempre que inicie un proyecto que voy a tener una base de datos, lo que tengo que hacer es entrar a phpMyAdmin o a cualquier cliente SQL, pensar la base de datos, pensar las tablas, armar la estructura, como para recién poder empezar a programar. Y una vez que creamos la ADB, vamos a crear el proyecto y vamos a empezar con el primer requerimiento funcional, que es la lista de tareas. Vamos a hacer esta parte de acá, de la derecha. Esto lo vamos a hacer después, como para empezar. Bien, yo todo este código, como dije recién, lo voy a ir subiendo a un repositorio de la materia, separado por clase, y cada clase nueva va a ir creciendo un poco ese repo. Bien, ¿de dónde sacamos los datos? Obviamente de una base de datos.
Así que vamos a crear la tabla y vamos a leer los datos desde ahí. Entonces la primera pregunta es, ¿qué campos, qué tablas y qué campos va a tener esa base de datos, ¿no? Obviamente la quiero usar para guardar tareas, así que lo más sencillo es hacer una tabla tareas con esos 4 campos que dijimos hoy, título, descripción, prioridad y finalizada, con sus respectivos tipos de campo, pero a su vez agregarle un identificador primario a la tabla. Esto lo vieron en teoría. Las tablas de SQL necesitan generalmente una clave primaria para identificarla de manera única. Y el detalle que va a tener es que este identificador va a ser un número autoincremental. Que vamos a ver qué significa. Es simplemente cada vez que inserte una tarea nueva va a tomar un valor numérico automáticamente. Primero el 1, después el 2, después el 3. ¿Sí? Va a ir subiendo solo. Entonces no nos vamos a hacer demasiado cargo de la clave primaria. La base de datos lo va a manejar solo. ¿Sí? Se genera automáticamente. Bien, esta es la base de datos que vamos a crear. ¿Sí? Le vamos a poner un nombre, DB tareas, por ejemplo, y después vamos a crear una tabla tareas con estos 1, 2, 3, 4, 5 campos. Vamos a crearla juntos. Base de datos. Acá entra PHP-MyAdmin. Para una nueva base de datos voy acá. Recuerden que primero hay que crear la base de datos y después las tablas dentro de la base de datos. Y acá vamos a poner UTF-8 o algún a ver, UTF-8. UTF-8. Este Unicode puede ser. Si le dejan el que venía no pasa nada tampoco. Bien, ahí se creó la base de datos. Ya tengo la base de datos acá. Yo tengo en esta base de datos un montón de bases de datos viejas, de otros trabajos prácticos, otros años. Por eso me lo organiza así, tipo en paquetitos. Lo importante es entrar a la que acabo de crear, DB tareas. Acá tengo otras viejas, ¿sí? No sé, que no los confunda todo lo anterior. DB tareas. Y ahora creo la tabla. Habíamos dicho que la tabla se llamaba tareas, vamos a ponerle, porque en teoría vieron que una de las formas es usarla en plural. Vamos a poner tareas. Tabla tareas. Número de columnas. 1, 2, 3, 4, 5. Continuar. Bien. Empiezo a definir las 5 columnas. Dije, primero un identificador. Yo voy a usar ID. Algunos le ponen ID-tarea. A mí me gusta usar como identificadores de las tablas ID. Se entiende que es la clave primaria de esa tabla. Así que ID es del tipo int, pero determinado ninguno. Y aprieto estos numeritos. Esto que es autoincremental. De esta forma, la base de datos va a manejar la clave primaria de esta tabla de manera automática. Nos dice crear un índice, continuar, y de alguna manera hay que indicarle que es primary key. Ahí está, primary. Ya cuando apreté autoincremental me lo puso como índice primario. Nada más acá. ¿Cuál es la otra? Título. 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 Vamos a hacerlo del tipo varchar. Varchar, ¿dónde está? El varchar es un formato de columna, de campo, que es un texto, pero no muy grande. ¿Sí? Se va adaptando a lo que se necesita. Generalmente está bueno para títulos, descripciones cortas. Si yo quisiera un texto muy largo almacenar en una base de datos, es mejor usar otro. Pero bueno, vamos a decir que el título como máximo podría tener 200 caracteres. Me parece de sobra para un título de una tarea. Y nada más. Acá dejamos todo igual, no hay que poner nada. El otro era descripción. Descripción, escribí bien. Sí, me está marcando, lo voy a poner sin tilde, ¿no? Por las dudas. Esto puede ser un varchar o puede ser un texto. Porque podría ser una descripción muy larga. El varchar tiene un límite que creo que es 250, más de esos caracteres no puedo poner. El texto es un límite muy grande, puedo poner un documento entero. Título, descripción. Prioridad, que es un entero. Prioridad.
un entero. Y finalizada. Finalizada era un booleano. A ver si tiene el número boolean. Digo el formato boolean, acá está. En realidad va a guardar un 1 o un 0. El booleano es un bit, en realidad que es un 1 o 0. Con esto casi estamos, pero hay que indicar que algunos valores pueden ser nulos. Por ejemplo, la descripción puede ser nula. Puedo dejar una descripción vacía. Entonces la descripción, en algún lado le tengo que poner que puede ser nulo. Acá. Este es el checkbox de nulo. Descripción puede ser nula. No habría drama. ¿Y qué más dice? Que la finalizado por default es 0, o sea, false. ¿Dónde está el default? Atributos nulos. Predeterminado acá. Predeterminados default. Le ponemos personalizado, le ponemos 0. Y listo, creo que con eso definimos la tabla entera. Los 5 campos con algunos valores por default y diciendo que la descripción puede quedar vacía, básicamente. Estos no podrían estar vacíos. Ninguno. Básicamente son todos obligatorios menos la descripción. Importante modelar bien, armar bien la tabla, porque eso ya me actúa de reglas, ¿no? No puedo poner una tarea, no voy a poder nunca meter una tarea en esta base de datos con el título vacío, por ejemplo. Bueno, una vez que está, ponemos guardar, esperemos que ande. Sí. Perfecto. Acá me quedó la tabla tareas. Sin nada, vamos a insertar algo. Una tarea de ejemplo. Como el identificador de esta tabla era autoincremental, yo les dije que la base de datos se va a hacer cargo de poner un identificador por nosotros. Nunca, en principio, nosotros vamos a indicar qué identificador toma. La base de datos lo va a generar automáticamente. Entonces, esto se va a dejar vacío siempre. Incluso cuando desde PHP insertemos algo, lo vamos a dejar vacío. Bien, hagamos tarea de prueba 1. Descripción de la tarea 1. Voy a cambiar el lenguaje acá. Descripción de la tarea 1. Prioridad 5. Finalizada, le dejamos el 0 que tenía como valor por default. Bien. Ven que en realidad lo que me hizo fue este insert into tareas, bla bla bla. Y me puso todo esto. Vamos a usar SQL crudo para generar otro. Me copié y pegué ese insert. ¿Sí? Tengo tarea de prueba 2. Descripción de la tarea 2. Prioridad 4. Voy a ejecutar este código. Anduvo bien, así que si voy a insertar debería tener 2 filas. No, perdón, a examinar. Ahí están las 2 filas, mis 2 tareas de prueba. Bien, ya tengo una base de datos creada con la tabla tareas, con sus campos, con su estructura, y encima le inserté 2 tareas a mano como para empezar después a jugar con algo. Obviamente que estas tareas las vamos a agregar desde este formulario. Ahora estoy armando una base de datos con algunos valores para poder empezar a hacer algo, porque yo lo que quiero hacer es lo de la derecha. Bien. Creamos la DB. Listo. Creamos el proyecto. ¿Qué es crear el proyecto? Nada, ir a nuestro file system. Nos conviene hacerlo ya directamente en la carpeta httdocs. Lo tengo acá, httdocs. Yo tengo web2, 2023. Trato de organizarme. Tan simple como hacer nueva carpeta. Un nombre de proyecto, to-do list. Le voy a poner yo. To-do list es lista de tareas, ¿no? To-do es hacer list. Un nombre en inglés. Y acá tirar los archivos básicos que necesito. Vamos a abrirlo con el code. Abrir con code. Bueno, los que ya sé, como todo proyecto, tienen unas estructuras similares. Una carpeta para los CSS que van a aparecer. Ya voy a hacer un style CSS vacío.
JavaScript si necesitara, no vamos a usar JavaScript, va a ser todo server-side. Y bueno, después los PHP que yo necesite, un index PHP, como ya aprendimos a enrutar una aplicación. No, un zoom no, está bien. Ya sabemos lo que es una aplicación enrutada. La vez pasada yo les dije, no se preocupen si fue un mareo todo lo que aprendimos de enrutamiento, porque lo que hay que hacer es ahora entender que cualquier aplicación enrutada, en nuestra forma de hacerlo, requiere de dos archivos mínimos. El router PHP y el HTTP access que define reglas Apache. Bueno, no pretendo que se lo acuerden de memoria. Les dije, podemos copiar y pegar, pero sabiendo que estamos copiando y pegando. Así que me voy a ir a otro proyecto que yo ya hice. Y me voy a copiar el router PHP, el archivo que define las reglas HTTP access para hacer esas URLs semánticas. Y también me voy a copiar la carpeta templates. ¿Por qué? Porque tengo un header y un footer que ya incluyo Bootstrap. ¿Se acuerdan de Bootstrap? Que es como el framework CSS que me va a ayudar a hacer una aplicación un poco más linda sin escribir código. Me lo copio y me lo pego. Y ahora lo voy a modificar. Me lo llevo, control C. Me voy a Toolist y lo pegué ahí. ¿Alcanzan con copiar y pegar así agresivamente? No. Ahora vamos y elimino lo que no me sirve. Este era mi router, ¿se acuerdan? Que este es el que interpreta las acciones que yo quiero dejar que el usuario haga en esta aplicación. Bueno, obviamente lo que me sirve es la carcasa del switch. Las acciones estas eran propias del diario. Las borro y acá pondré las mías. Ya veremos cuáles son. Y lo que no me sirve tampoco son los require específicos del diario. No me sirven. Acá me da un error si yo hago esto. Listo. Lo borré. Acá eran mis propios require. Listo. Ya tengo mi router ahí preparado para hacer algo. Me voy al HT Access. Este queda igual. Importante era la última regla. Este no se toca, pero entendamos para qué sirve. Y me voy a mirar un poco mis partecitas de template que me las copié y me las pegué así medio agresivamente. Está bien, tengo el tag base. El título ya no sería diario digital, sería lista de tareas. ¿Qué más? Acá también, Today digital era el diario. Le vamos a poner Today lista de tareas. O vamos a poner mejor Today to do list. Y esto, si se acuerdan, tenía una barra de navegación. Esto quedó mal. Que podías ir al about. Bueno, podríamos dejarlo un about. Pero esto de noticias no tiene nada que ver. Esto sería tareas. Que vaya al home. Y el about va a ir a un about. Por ahora no tenemos nada definido. Les recuerdo esto, que esto ya tenía instalado, ¿no? Entre comillas, linkeado el CSS de Bootstrap para poder generar estilos sin programar mucho. Y está incluido un style nuestro que por ahora está vacío. Y el footer no tiene nada. Ah, perdón, sí, tiene el JavaScript de Bootstrap. Y bueno, un footer genérico. Por eso lo copié y lo pegué porque sé que me va a servir. Ya tengo la estructura básica de mi proyecto. Hasta acá quería llegar rápidamente. Importante que entiendan que uno puede copiar y pegar el router y borrar todas sus acciones o toda su tabla de ruteo para empezar a definir las propias. Una cosita que me puede faltar es abrir la terminal. Yo voy a usar este bash de git y iniciar un proyecto git que va a ser que después lo voy a subir a un repo. Git init. Creo que con eso estamos. Listo. Ya tengo mi proyecto versionado. Acá voy a empezar a hacer commit. Y vamos a hacer un primer commit de status en git add, perdón. Git add punto. Git commit -m. Y vamos a poner clase del... Lo estoy grabando hoy, pero toda mañana. 07 del 09 del 2023 se inicializa el proyecto base. Bien, ahí tengo comiteado. Después voy a hacer un git push cuando defina el repo. Todavía no armé el repo, pero por lo menos ya lo tengo localmente versionado.
Bueno, ya tenemos todo para empezar. Esto lo hice la chapa porque es más de lo mismo. Ahora sí, vamos a ir más despacio para hacer, programar, perdón, el primer requerimiento funcional, que es listar las tareas. Entonces creamos el proyecto, listo, lo pongo en negrita porque ya lo hicimos. Nos metemos acá. Recordemos un poquito. Queríamos hacer algo así. Queríamos listar las tareas. Bueno, ¿dónde están las tareas? En la base de datos, obvio. ¿Cómo se listan las tareas? Lo vimos en el video pasado. ¿Cuál es la query para listar todas las tareas? La query o la sentencia SQL. Select asterisco from tareas. Ahí. Esto me va a listar todas las tareas. Bien, ¿no? Bien, lo tengo que hacer de PHP. Vamos a ver si no me olvidé nada de acá. Bien, ¿de dónde obtengo las tareas? Una consulta de SQL. ¿Cuál es la consulta? Select asterisco from task. Esto estaba en inglés, yo hice la base de datos en español. Pero bueno, no importa. Ahora vamos a usar la tabla correspondiente. ¿Cómo hacemos la consulta de PHP? Con PDO. Resumen. Los 4 famosos pasos para conectar una base de datos y ejecutar una consulta. Abro la conexión, envío la consulta, proceso los datos y cierro la conexión. ¿Cómo abro la conexión? Con el new PDO. Como envío la consulta, primero la preparo y después la ejecuto. Y con un fetch o un fetch all, ahora vamos a ver un poco la diferencia, vamos a obtener esas tareas de la base de datos, ¿sí? Vamos a hacer esto. Yo lo voy a pasar medio rápido porque ya lo hicimos. Entonces, importante. ¿Por dónde empiezo? Bueno, voy a hacer una función que se conecte a la base de datos y obtenga todas las tareas. Vamos a empezar por eso. ¿Dónde lo hago? ¿Tiene un archivito así nomás? Bueno, eso ya es muy personal del programador. Hay estándares, hay buenas prácticas, pero lo importante es que ustedes definan cómo va a ser la estructura de su proyecto y sean bastante prolijos en eso. Yo les voy a proponer esto, que es lo que hacemos en la materia. Vamos a hacer una carpetita que se llame app. Y acá adentro vamos a empezar a meter los archivos que en definitiva va a llamar el router. El router, dentro de este case, va a empezar a llamar archivos que están dentro de app. Porque si no, no van a empezar a quedar muchos archivos sueltos por acá. Entonces dentro de app vamos a empezar a crear diferentes archivos que el router va a ir llamando. ¿Se acuerdan que el router era el que decidía en base a la elección del usuario a qué función, ¿sí?, o a qué parte de mi sistema llamar? Bueno, todo eso lo vamos a meter dentro de app. Y voy a hacer un archivo PHP que se va a llamar db.php. ¿Cuál va a ser la función de este archivo? Meter todas las funciones, si va a ser un PHP así puro, todas las funciones que se conectan a la base de datos para generar una consulta. La primera que necesito es una función que me obtenga todas las funciones de la base de datos. Entonces voy a hacer yo un getTasks. ¿Por qué digo getTask? ¿Por qué lo hago en inglés? Es una decisión mía. A mí me gusta programar en inglés. Realmente la industria y en la mayoría de los laburos intenta tener un lenguaje en común. Cuando nombro variables, funciones, puede ser en inglés o puede ser en español, no importa. Lo importante es que ustedes se respeten. Si hacen todo en español, pondrían obtener tareas y tratan de hacer todas sus variables en español. Si les gusta inglés, traten de hacer todos sus nombres de variables, funciones, constantes en inglés. Yo lo voy a hacer así. Después, los comentarios obviamente los voy a hacer en castellano. Le voy a hacer un comentario a esta función. Obtiene de la base de datos todas las tareas. Bueno, eran 4 pasos. 1, abro la conexión. Pesos db, new, pdo. Y acá adentro iban todos los parámetros de conexión que no me los acuerdo. Los voy a copiar y pegar. Así que vamos a ir a... Vamos a hacer el ejemplo que hicimos en el video pasado. Me voy acá a web 2. ¿Dónde está?
db ejemplo. ¿Recuerdan que consultábamos las transacciones? Bueno, voy a abrir esto acá para tenerlo de referencia. Acá están mis parámetros. Primero el host donde está corriendo mi base de datos, usuario y contraseña. Así que esto me lo voy a copiar entero. Bárbaro. Segundo, envío la consulta y ejecuto, ¿no? Envío la consulta para obtener el resultado. Me voy acá, get task. Segundo, pesos query es db prepare y acá adentro va la consulta que yo quiero hacerle a la base de datos. Si quiero obtener todas las tareas es select asterisco from tareas. ¿Por qué tareas? Porque mi db se llama tareas la tabla. Acá, tareas. Si no, vamos a tener un error. Y luego hago query execute. Sin parámetros, porque yo a esta consulta no le mando ningún parámetro. Van a ver que cuando hago un insert voy a tener que mandarle parámetros en un arreglo para evitar la inyección SQL, que hoy lo vamos como a repasar un poco y profundizar. Este es el segundo paso. Y el tercero era obtenerlas. Yo si hago query y uso una de las funciones para obtener, puedo obtener todos los resultados. ¿Cuál vamos a usar nosotros? En este caso, fetch all. ¿Por qué fetch all? Porque sabemos que el select me obtiene todas las tareas o todos los registros que hay en esa base de datos. Cuando hago una consulta, que lo que estoy buscando son muchos registros, uso fetch all. Cuando estoy buscando uno, vamos a usar fetch. La diferencia entre fetch y fetch all es que fetch me devuelve un registro y fetch all me devuelve un arreglo de registros. Podríamos hacer una analogía en JavaScript con el DOM, aunque no tiene nada que ver. El query selector y el query selector all. Uno me devuelve un arreglo de nodos y el otro me devuelve un nodo del DOM. Bueno, el fetch y el fetch all es lo mismo. Como yo quiero todas las tareas, quiero un arreglo, el fetch all me va a devolver un arreglo de tareas. Y acá teníamos que indicarle en qué formato lo quiero. Yo lo quiero como un objeto. Fetch of. Hay varias formas de pedirle este resultado a la base de datos. Lo podría obtener como un arreglo asociativo, un montón. Esos nosotros no los usamos. Te los voy a mostrar que por acá están. ¿Sí? Si seguimos las filminas. Acá estamos haciendo un fetch all. Acá está el resumen de los pasitos. Y podríamos usar otro tipo de parámetro para obtener esos resultados de otra forma. No está usando este. Devuelve un objeto anónimo con los nombres de propiedades que se corresponden a los nombres de las columnas de vuelta en el conjunto de resultados. O sea, este objetito va a tener 4 propiedades que se corresponden a las columnas de la tabla. Perdón, 5, porque eran 5. ID, título, descripción, finalizada y uno más. Ah, no, esos. Pero bueno, podríamos decir que nos devuelva un arreglo indexado. Un array indexado por los nombres de las columnas. Bien. Esto es, no, un array. Está bien, indexado por los nombres. Asociativo. Por los nombres de las columnas. Nosotros les recomendamos usar esto. Ustedes ya saben lo que es un objeto, ya vienen laburando con objetos JSON, están acostumbrados. Bien. Volvamos acá. Y esto me devuelve algo. Así que lo que voy a hacer acá es tasks. Task es un arreglo de tareas. Lo guardo acá. ¿Qué voy a hacer con esta función? En vez de yo imprimirlas, las voy a devolver. ¿Se acuerdan que en el diario teníamos como unas funciones que me traían las noticias de un arreglo? Pero bueno, después las usábamos. Bueno, acá va a ser lo mismo. Alguien va a incluir este archivo y va a empezar a poder usar las funciones que se conectan a la base de datos. Entonces, obtiene y devuelve de la base de datos todas las tareas. Este podría ser la descripción de esta función. Bueno.
Ok, tengo que probar si anda esto. ¿Cómo lo pruebo? Tengo un router, bueno. Dijimos que nada, en una aplicación rotada no se puede empezar a hacer nada si yo no defino cuál es la primera acción. ¿Cuál es mi primera acción? Bueno, yo lo que quiero hacer es, en mi router, tener, imagínense que fuese la tabla de ruteo, una acción listar, por ejemplo, y lo que haga vaya a una función que se llama showTask. Esta se va a encargar de, aparte de renderizar toda la página, el header, el footer, consultar la base de datos, traer las tareas y mostrármelas en una tablita. Esta es la primera acción de mi tabla de ruteo, listar. Entonces, ¿qué hago? Bueno, fácil. Case, listar, dos puntos, showTask, showTask, break. Listar. ¿Existe showTask? No, porque yo tengo un archivo que es getTask. ¿Podría hacer getTask acá? Sí, pero ¿qué hago en esas tareas? Tendría que iterarlas. Yo podría hacer así, acá, obtener las tareas. Esta función me devuelve las tareas. Bueno, pero acá las tengo que iterar. No voy a escribir código HTML, PHP acá, no. Entonces, vamos a poner un archivo intermedio que se encargue de procesar estas solicitudes del usuario usando la base de datos, usando lo que sea. Pero acá simplemente el router es intermediario y rutea donde yo quiero que vaya la acción del usuario. Así que vamos a tener que hacer esta función en algún lugar. Antes de eso les quiero mostrar que la acción por defecto que usa este router es home. No tengo un home, la voy a cambiar a listar. Si no defino nada, me voy a ir a showTask. Vamos a hacer esta función, la encargada de mostrarme las tareas. No la voy a hacer acá, porque este archivo se encarga de la conexión a la base de datos. Voy a hacer un archivo nuevo, new file, que se llame tasks.php, y acá voy a meter todo lo referido a las tareas. Tengo una función, showTask. Como hicimos en el diario. En el diario había... estoy complicado con... No sé por qué no me está... En el diario hicimos un archivo que se llama noticias.php que se encargaba de mostrar las noticias. Iteraba, incluía el header, el footer, bueno. Vamos a hacer por acá un echo. Hola. Acá irían las tareas. Vamos hasta ahí. Y empezar a probar algo de todo lo que codiamos porque es muy difícil programar sin probar. Así que acá vamos a hacer una pausa y vamos a tratar de llegar acá usando nuestro router. Usando la acción listar, que es la por defecto, ver si al menos nos llama esta función y esta función nos hace un eco simple como es. ¿Qué me está faltando? Si uso funciones de algún archivo, lo incluyo, ¿sí? Require once. App barra tags.php. DB lo tengo que incluir. Sí, en algún momento sí cuando lo use, todavía no lo estoy usando. Por ahora estoy viendo si el router anda. Si el router me llama efectivamente a esta función. ¿Cómo pruebo esto? Bueno, de browser, obviamente. Yo ya tengo SAM y todo prendido, como les dije. Acá. Localhost, web 2. Yo lo tengo esto en 2023. To-do list. Anduvo. ¿Por qué me viene acá? Y porque la acción por defecto cuando no indico nada era listar. Si yo le pongo home, me tira el 404. Si le pongo cualquier cosa, me va a tirar siempre el 404. Cuando no pongo nada, me va a la acción por defecto que es showTask. Bárbaro. ¿Suficiente? No. En principio, lo primero que tengo que hacer es mostrar el header y el footer. Recuerdan que hacíamos templates barra. Para empezar a darle un poco de onda a esta aplicación. Y abajo hago un require templates footer. Bárbaro. Vamos a separar un poquito. ¿Qué pasó acá? Magia. Sí.
Algo tengo. To-do list, tareas, about. ¿Por qué tareas me va a barra home? Está mal. Tareas me debería ir a... No, ninguno tiene que ir a barra home. No tengo home en esta aplicación. ¿Por qué? Porque yo no quiero tener home. Quiero que la tarea, la acción por default sea listar. Ustedes podrían hacer lo que tengan ganas. Así que vamos al header, PHP, arreglar esos links. Acá. Este me va a home. Vamos a decir que vaya a la nada misma. Así se acciona la acción por default. F5 acá. Bien. About no existe. Después lo haré. Y estas se quedan ahí. Ok. Estoy más cerca, pero todavía ni siquiera empecé a usar esa función en la DB para listar las tareas. Bueno, vamos a usarla. Vamos a poner en grande. Ya estoy acá adentro. Show task. Bueno, ¿quién era mi archivo que me daba funciones para acceder a la base de datos? DB. Ok, lo agrego. Si lo quiero usar, requirements, DB. Vamos a poner así, punto barra app. Acá es donde yo me puedo confundir con las rutas. Vamos a hacer una ruta desde el root. Si vemos que hay un error, nos va a decir PHP. No encuentra ese archivo. Pero bueno, vamos a hacer eso. ¿Qué vamos a hacer acá? Vamos a usar... Vamos a tener... Obtengo... Tengo las tareas. Entonces hago task, una variable común que va a ser un arreglo. Va a ser el getTask, que es la función que yo definí en este archivo. Separé un poquito. No estoy haciendo más nada que organizar mi código. Yo podría acá mismo haber escrito este código. Pero bueno, ustedes ya están bastante cancheros con la programación para darse cuenta que uno puede ser prolijo, puede incluir un archivo. Entonces van a ver que cuando las aplicaciones crezcan, tener todo separado, donde cada archivo o cada clase, en su momento vamos a llegar, tenga una función determinada, está bueno, nos ayuda a hacer un código prolijo, mantenible. Entonces acá las obtengo. Y acá podría ser un for each de task as task. Vamos a for each. Y acá hacer un eco por ahora de el título. Accedo al objeto tarea y a la propiedad título. Al objeto task, perdón, y la propiedad título. ¿Por qué la propiedad título? Porque acuérdense que cuando yo consulto la base de datos, cada objetito que me devuelve para la fila tiene una propiedad por columna. Por columna existe en la tabla, en la base de datos. Así que voy a tener título, descripción, ID, voy a tener todos. Bueno, vamos a dar un F5. Si esto anduvo. No anduvo. ¿Qué habrá pasado? No sé. Cuando pasan estos problemas hay que debuguear. No hay un error en pantalla. Pero no me está mostrando nada, ¿no? No. Bueno, vamos a hacerlo así. Vamos a hacer un bardam de tasks. Y vamos a hacer un die acá. A ver qué tiene esta variable adentro. Porque es raro. Ah, debería andar. Vamos a hacer un F5. Array 0. Bueno, esto está andando mal. Ajá, acá hay algo. No hay ningún error. Eso cuando a veces no hay error en pantalla es más difícil darse cuenta. A veces hay un error ejemplo, concreto. Yo ya me di cuenta. El famoso copiar y pegar me hace estos errores. Puse dbName y nunca le cambié el nombre a la db. Está yendo a otra base de datos que existe en mi phpMyAdmin, ¿no? En mi servidor local, pero que no tiene la tabla tareas. Cuando quiere venir acá no hay nada. Fíjense si yo pongo algo que no existe. Algo. Como base de datos. Acá me debería dar un error. Fatal error. Base de datos desconocida, algo. Pero como yo puse una que existía, lo que no existía era la tabla tareas.
Así que habíamos dicho que esto es db tareas. Me parece. Vamos a chequear. db tareas. Bien. F5. Acá están mis tareas. Ahora sí. Solucionado. Me vuelvo a tags PHP. Este bardam lo saco y vamos a ver si ese for each anduvo. Bien, tarea de prueba 1, tarea de prueba 2. Casi que ya listé las tareas. ¿Por qué digo casi? Porque ahora hay que ponerle un poco de onda y hacer un poquito de HTML, para que al menos acá aparezca de una forma más linda las tareas, ¿no? Nada, vamos a hacerlo rápido. Varias formas para hacer esto. Podría ser otro template. Yo lo voy a hacer acá adentro. Lo voy a hacer por acá. Y a medida que avancemos vamos a buscar formas más prolijas para hacer esto. ¿Qué podemos hacer? Bueno, hacer una lista, ¿no? Una lista, una tabla. Vamos a tomar un tiempito para mirar Bootstrap. Yo le digo, tengo Bootstrap y lo uso como si ya lo supiesen usar. No es el objetivo de esta materia, pero vamos a buscar si Bootstrap nos deja mostrar listas de algo de una forma prolija y linda sin andar escribiendo mucho CSS. Así que vengo acá. Entramos a Bootstrap. A la página oficial, que es esta, getbootstrap.com. Y tratamos de entender la documentación, que está por acá. Podemos ver ejemplos o usar la documentación. Yo los quiero llevar, acá a la izquierda, les muestra todos los componentes que hay, así que ustedes pueden hacer simplemente usando las clases predefinidas por el framework. Por ejemplo, fíjense, podríamos usar formularios lindos. ¿Sí? Son un poquito más lindos que el formulario por default que pone el browser. Podríamos usar, fíjense, botones. Si yo copio y pego este código, vamos a ver esto. Vamos a hacer acá un eco para probar nomás. Dice que Bootstrap nos dice, poné un elemento button común, pero ponele estas dos clases, btn y btn primary. Que yo me voy a encargar de que este botón se vea lindo. Tenemos un botón de Bootstrap ahí. Obviamente que yo botones no quiero usar. Se los puse para mostrarles. Yo quiero ir a algo que se llama list group. Aquí es una listita. Es un UL. Yo agarro cualquier UL. Pero le pongo estas clases. Lo que obtengo es un HTML. Una lista un poquito más prolija, ¿no? Parece una tablita. Vamos a hacer eso. Vamos a hacer un UL común. ¿Qué podemos hacer acá? Usar la forma que yo les dije que me gustaba, ¿no? UL class. ¿Qué nos dice Bootstrap? La clase tiene que ser list group. Acá abro PHP. Cierro PHP. Y acá voy a poner los li. Los li. Acá abro PHP. Cierro PHP. Perdón, lo voy a cerrar. Ahí. Quedo acá. En vez de anitem vamos a poner una etiquetita de PHP para hacer un eco que diga pesos task guión título. Flechita título. Y nos falta esto. Nos falta cerrar el URL. Ahí. Y acá obviamente volver a abrirlo para terminar mi código PHP. Esta es una de las formas que teníamos.
mezclamos, queda feo, lo vamos a ir separando. Pero a mí me gusta un poquito más usar esta y andar haciendo eco por todo y que sea un string y que no se entienda que estamos escribiendo HTML. Es una de las formas que vamos a ver y después la vamos a ir mejorando. Lo importante es que estoy generando una lista de forma dinámica con mis tareas de la base de datos usando un HTML y un CSS que el estilo se lo va a poner Bootstrap. Simplemente por poner estas clases acá. A ver qué pasó acá. F5. Estas son las dos tareas. Como todavía no tengo el formulario para insertar una tarea, vamos a insertar a mano algunas más. Insertar tarea 3. Descripción de la tarea 3. Tarea 4. 3. Vamos a ejecutar este SQL varias veces más. Tarea 3, tarea 4. 4. Vamos a ir acá. Bueno, acá. Están todas las tareas. ¿Está bien? De a poquito va tomando forma lo que queremos hacer. No está tan cerca, pero ya va tomando forma. Vamos a terminar este HTML para poner algunas cositas más. No solo el título. Vamos a poner, por ejemplo, ¿qué más había? Vamos a hacer esto, miren. Bien. Vamos a dejar esto prolijo. Poner el título. Después del título, una barra así. Y vamos a poner un paréntesis y va a decir prioridad, qué sé yo, cualquier cosa. Prioridad este li me quedó medio mal, este li hay que tener mucho cuidado cuando hacemos esto. Prioridad, tarea prueba no, prioridad. ¿Cuál es el campo que yo tenía la prioridad? En la tabla, prioridad. Si fui prolijo y lo hice todo en castellano, prioridad 5, 4. Acá podríamos hacer un span. Y usar una clase de Bootstrap que es text bold, me parece. Font bold, me parece. Y eso me lo va a poner en negrita. No. Text bold. No. Vamos a buscar. Vamos a poner Bootstrap font bold. Y acá en la documentación vamos a encontrar. Entramos en la documentación de text alignment. Para hacer una clase para eso nomás. Text transform. Acá. Bold text. Font weight bold. Si nosotros le agregamos esta clase a cualquier lado, lo que nos va a agregar es negrita adentro de eso. No anduvo, gracias. Puede fallar. Font weight bold. Es raro, ¿por qué no anda? Porque va dentro de un P capaz. Bueno, no me demole ahí. Podríamos usar nuestra propia clase. O podríamos hacer esto. Usar la etiqueta bold o strong. No quiero perder demasiado tiempo en frontend, ¿no? En poner muy linda esta aplicación porque esto ya saben hacerlo. Bien, tenemos la primera iteración hecha. Ya estamos listando las tareas. ¿Qué nos falta? El formulario para agregarlas. ¿Sí? Vamos a hacer un pequeño repaso. Voy a poner pausa y voy a seguir. Entonces, empecemos en el router. Queríamos listar todas las tareas. Agregamos este case acá, que básicamente está interpretando esta acción en la tabla de ruteo.
me va Show Task. Show Task incluyo el header y el footer, como hago siempre, ¿no? Y después obtengo las tareas de algún lado y hago un pequeño HTML para mostrarlas. Por ahora acá simple. Lo importante es esto de acá, es la conexión a la base de datos para obtener todas las tareas, hacer el fetch all, esto es importante, las devuelvo y una vez que las tengo en este arreglo las itero y las muestro. Listo con la iteración 1. Si vamos acá, vemos que lo que queríamos llegar era a, no, acá, a las get tareas. O sea, la iteración 1 era esto, crear la DB, crear el proyecto y listar las tareas. Vamos a hacer una pausa acá y seguir con las otras iteraciones de la misma manera.